En cierta ocasión, hablando con una persona y haciendo referencia al estudio de la palabra, nombró, mira, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Os suena esta expresión? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y esto se usa en ocasiones diciendo, mira, vive por el espíritu, déjate guiar por el espíritu, más que dedicarte a un estudio de la palabra. De hecho, hablando con otra persona, en otra ocasión, me preguntó, haciendo referencia a lo mismo, dice, si tuvieras que escoger entre tener la Biblia, tener la palabra, o tener al Espíritu, suponiendo que no sea posible tener a las dos, si tuvieras que tener solo una, o la Biblia o el Espíritu, para guiarte en tu vida, ¿cuál escogerías? Yo dije, obviamente escogería la Biblia, porque la Biblia es segura, pero mi intuición subjetiva totalmente de lo que Dios me está diciendo está sujeta a error. En cambio, lo que tengo en la Biblia no está sujeto a error. Gracias a Dios, este no es su diseño, no es el diseño de Dios. Tenemos la palabra y tenemos también al Espíritu y no debemos prescindir de ninguno de los dos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero en ocasiones se enfatiza esto con este texto. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy veremos qué es lo que quiere decir más acertadamente esta frase. Seguimos con nuestro estudio de segunda a los Corintios y hoy empezamos en el capítulo 3. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 3 de segunda a los Corintios. Aquí dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Un texto muy bonito. Empieza diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Por qué está diciendo esto Pablo aquí? Porque según lo que viene antes, parece que está haciendo esto. Si miramos lo que nos ha dicho antes, en el versículo 14 y en el versículo 17, que es el inmediatamente anterior, ahí dice, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Parece que Pablo se esté recomendando a sí mismo. Y más todavía en el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aparentemente, aquí Pablo está recomendándose a sí mismo, está halagando su propio ministerio y el de sus colaboradores, ¿verdad? Y delante de Dios hablamos en Cristo. Esto es lo que decían sus detractores. Se alababan a sí mismos y alababan su propio ministerio. Pablo criticó esto. Y entonces ahora Pablo está diciendo, ¿estoy haciendo yo lo mismo que los otros?
Lo mismo que yo he criticado de los demás, he criticado que se empiecen a alabar a sí mismos. ¿Estoy haciendo yo lo mismo? ¿Realmente me estoy alabando a mí mismo? Esta es una pregunta retórica y la respuesta es un evidente no. Pablo no está haciendo lo mismo que sus detractores, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que hacían sus detractores? Una práctica habitual en las iglesias del primer siglo y algo que se ha ido extendiendo hasta el día de hoy y que está bien, es que cuando una persona pasaba de una congregación a otra congregación, había una carta que la emitía la congregación de origen, donde decía, mira, ciertamente esta persona, fulanito o menganita, es creyente y ha desarrollado entre nosotros tal y tal ministerio. Por tanto, acogedle en el Señor. Es de los nuestros. Cartas entre las diferentes iglesias reconociendo el ministerio, el trabajo y reconociendo también que esa persona formaba parte de la congregación. Es algo que hacemos hoy en día. Cuando alguien cambia de una congregación a otra porque ha cambiado su lugar de residencia o por cualquier otra cuestión, lo que se hace es ponernos en contacto con el pastor de la iglesia de la que ha salido esa persona y decir, oye, realmente estaba ahí ejerciendo este ministerio y las personas para cambiar de congregación llevan una carta. No es algo que nos hayamos inventado en el día de hoy. Es algo que ya desde el principio, desde las primeras iglesias, se hacía. Y estos detractores de Pablo llevaban cartas de recomendación de otras congregaciones que posiblemente las habían falsificado y llegaban a la congregación de Corinto y decían, mirad, somos cristianos y además somos cristianos cualificados para tal y tal ministerio. Y entonces tenían ese ministerio y aprovecharon este ministerio para criticar a Pablo en la congregación. Y ahora aquí Pablo está diciendo, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, ¿tenemos necesidad entre vosotros de llevar una carta de otra congregación para que nos recibáis? ¿Tenemos necesidad de una carta de estas para que entendáis que tenemos un ministerio fructífero y para que entendáis que somos creyentes? ¿Tenemos necesidad de esto? Porque los otros sí tenían necesidad. Y Pablo dice, ¿nosotros tenemos necesidad de esto? Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. ¿Sabéis qué? Hay algunos que llevan una carta en papiro, escrita, con tinta. Con ello se recomiendan a sí mismos y entran en la congregación con ministerios. Pero nosotros, entre vosotros, corintios, no tenemos necesidad de esto. ¿Y por qué no tenemos necesidad de esto? Dice, porque nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Unos necesitan una acreditación externa, pero Pablo dice, mira, el fruto de nuestro trabajo entre vosotros, el hecho de que vosotros hayáis conocido a Dios, el hecho de que os hayáis rendido a Cristo, eso es evidencia de que Cristo está con nosotros. No necesitamos estas cartas para recomendarnos. Vosotros, que estáis aquí, que sois cristianos, que habéis recibido a Cristo, gracias al ministerio nuestro, vosotros, vuestras vidas cambiadas, son
la demostración de que lo que hemos hecho entre vosotros proviene de Dios. No necesitamos una carta, sino que vuestras vidas, cambiadas por Cristo, a través nuestro, demuestran que seguimos a Dios y que nuestro ministerio en Dios es fructífero. Así que, hermanos de Corinto, no nos estamos alabando a nosotros mismos y no necesitamos cartas como otros, sino que vosotros mismos, vuestras vidas, vuestro cambio para seguir a Jesús, habla de quiénes somos nosotros. Es lo que sigue diciendo en el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Es decir, ellos en su vida manifestaban a Cristo. ¿Y por qué manifiestan a Cristo? ¿Por qué han llegado a Cristo? Por el ministerio de Pablo y sus compañeros. Dice, expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. A esto llegaremos más tarde. ¿Qué aplicaciones tenemos para nosotros? En primer lugar, podríamos decir de nosotros mismos como congregación, mira, somos cartas de Cristo y somos cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres. Esto es obvio a todas las personas. Si Pablo hubiera sido el fundador de esta iglesia, podría decir, hermanos en Santa Coloma de Cervelló, es obvio que nuestro ministerio entre vosotros fue útil porque vuestra vida habla de una transformación en Cristo. ¿Podría decir esto de nosotros, Pablo? Sería valiente, en primer lugar, decir sí, ¿verdad? Casi parecería arrogante decir, claro que sí. Si Pablo hubiera fundado esta iglesia, podría decir de nosotros, mira, sois cartas de Cristo, es decir, presentáis a Cristo, y esto es evidente a todas las personas. Parece arrogante decir sí, puede decir esto de nosotros. Pero fijémonos, creo que podemos decir sí sin tener dudas. ¿Por qué? Pablo está diciendo esto a una iglesia con muchos problemas. Pablo está diciendo esto a una iglesia que humillaba a los pobres, a los mismos cristianos. Pablo está diciendo esto a una iglesia que tenía dentro alguna persona cometiendo una inmoralidad del más alto nivel, y estoy hablando de una inmoralidad que era mal vista incluso desde los de afuera, y lo toleraban. No le decían nada. Pablo está diciendo a una iglesia dividida porque unos decían, mira, yo soy de Pablos, yo soy de Silas, yo soy de Jesús, o yo soy de Pedro. Pablo está diciendo esto a una iglesia que tenía muchos dones, pero que no sabía llevarlos a cabo de una forma correcta en la congregación y se pisaban los unos a los otros. Y Pablo está diciendo esto de una iglesia que le había criticado e insultado en público. Y a estos es a los que les dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. A pesar de todo ello, Pablo llevaba en su corazón a estos creyentes. Y además dice de ellos, conocidas y leídas por todos los hombres. Si Pablo hubiera dicho esto a la iglesia, por ejemplo, a los filipenses, una iglesia
a la que Pablo amaba entrañablemente, una iglesia que prácticamente no le dio problemas, salvo levemente una discusión entre algunas personas dentro de la congregación, una iglesia que podemos decir que si Pablo tuviera que escoger pastorear alguna iglesia y estar cómodo, sería la iglesia de los filipenses. Si hubiera dicho esto a esta iglesia, a lo mejor podríamos pensar nosotros, mira, no llegamos al nivel. Los filipenses eran realmente buenos. Pero no se lo dice a ellos. Se lo dice a la iglesia que le dio más quebraderos de cabeza, aparte de los gálatas. Y a estos les dice, sois cartas de Cristo. Por tanto, creo que podemos decir de nosotros, somos cartas de Cristo. No porque seamos perfectos, no porque no generemos problemas, no porque no tengamos debilidades, no porque no tengamos cosas a corregir, que podemos tener muchas, sino porque en medio de todo esto hay arrepentimiento, que es lo que tuvieron los creyentes en Corinto. Lo que indica que alguien no está en Cristo es la falta de arrepentimiento, no el hecho de no cometer cosas que están mal. Por tanto, pienso que sí se puede decir de nosotros, somos cartas de Cristo, sin orgullo, porque el mérito es de Cristo, no nuestro. Y en segundo lugar, como segunda aplicación, aquí dice que esas cartas son conocidas y leídas por todos los hombres, por todas las personas. Es obvio, supongo que sabéis, que hay básicamente dos tipos de policías. Unos que van con uniforme y otros que van sin uniforme. Y los que van sin uniforme es para que los demás no identifiquen que son policías y entonces puedan pillarles haciendo algo malo. Y si los habéis visto alguna vez, lo que ocurre con estos que van sin uniforme es que van disimulando, hacen ver que están como los demás, haciendo lo que hacen los demás, para que los demás no distingan que es policía. Si los demás están así con el móvil, pues él está con el móvil, aunque va echando la mirada alrededor, pero disimula. Y cuando pilla a alguien haciendo algo, se le acerca, entonces saca una placa, dice, mira, policía, vente conmigo. Y el otro, si lo ha hecho bien, el poli, dice, ¡ostras! ¡Me has pillado! No hubiera pensado en la vida que eres policía. Este es un buen policía de paisano, sin uniforme, lo que algunos llaman la secreta. Y luego está el otro tipo de policías, esos que los ves de lejos, esos que todavía ellos no te han visto a ti, pero tú ya los has visto a ellos porque van en un coche que se ve, porque llevan un uniforme que se ve y porque llevan una gorra muy alta para parecer más altos. Esos dos tipos. La pregunta es, ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿De esos que se ven de lejos? ¿De esos que se nota a lo lejos que es cristiano? Aquí lo está diciendo. ¿Conocidas y leídas por todos los hombres? ¿O somos el tipo de cristiano que cuando te acercas y le dices, mira, soy cristiano, no lo hubiera dicho en la vida? Esa es una cualidad excepcional para un policía de paisano, pero es nefasto para un cristiano. Y aquí Pablo está diciendo, tenéis que ser de estos que son conocidos
y leídos por todas las personas. Que se note. No por ser perfectos, estos distaban mucho de la perfección, pero sí por ser personas que transmiten a Cristo y que lo viven sinceramente a pesar de que sea con errores. Que no tengamos que sacar una plaquita e identificarnos, sino que nos vean de lejos y ya digan, son cartas de Cristo. Podemos gustar o no gustar, eso es lo de menos, pero cartas de Cristo. Versículo 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo aquí está diciendo, mira, si escribimos de esta manera, es decir, si ponemos de manifiesto qué es lo que hemos hecho entre nosotros y además vemos que el fruto de lo que hemos hecho es algo bueno, porque habéis recibido a Cristo. Si escribimos de esta manera es porque tenemos confianza con Dios mediante Cristo. No es porque tenemos la confianza puesta en nosotros mismos. Puede parecer esto, pero no es así. Tenemos la confianza puesta en Dios y puesta en Dios a través de Cristo, porque si no fuera en Cristo no podríamos acercarnos a Dios. Por eso es que lo hacemos. Y fijaros, Corintios, que aunque estemos hablando de que nuestro ministerio entre vosotros ha sido eficaz, no decimos que esto provenga de nuestra propia competencia. No decimos que esto provenga de nuestras propias habilidades, porque somos tremendamente buenos a la hora de hacer este trabajo, ni muchísimo menos, sino que no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. Y eso lo está diciendo alguien que podríamos decir hoy en día tiene un doctorado en teología. Es Pablo. Él tendría motivos para sentirse muy competente a la hora de fundar iglesias y a la hora de exponer el Evangelio. Pero él dice, mira, la competencia que me atribuyo no viene de mí, ni muchísimo menos, sino que esta competencia proviene de Dios. Si vemos lo que Pablo ha dicho anteriormente a la hora de mostrar su ministerio, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo vimos en la última vez que tratamos, segundo a los Corintios, nadie. Pablo reconoce de principio a fin que él no es suficiente, que no es competente para llevar a cabo la obra de Dios. Pero eso no exime de mostrar el fruto que ha habido a través de su ministerio. Algo muy diferente a lo que hacían sus rivales. Cartas de recomendación. Título, más fijaros qué bueno que soy. Pablo huye de esto. Huye de los títulos, huye de hacerse competente en comparación con los demás, sino que lo que él consigue, y es mucho, sabe que únicamente es por Dios, que él no es competente para nada, a pesar de que esté muy formado. ¿Te sientes débil para realizar el ministerio que tienes que realizar? ¿Me siento débil para realizar el ministerio que debo de realizar? Bienvenidos al lugar donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que si nos sentimos mínimamente competentes para hacer lo que tenemos que hacer, no sean nuestras propias fuerzas, sino que sea
en Dios a través de Cristo. La debilidad en el ministerio es la más grande de las fortalezas. Porque quien se cree competente para hacer lo que tiene que hacer en el ministerio está muy pronto a no depender de Dios para hacerlo. Pero quien no confía en su propia competencia, sino que confía en Dios a través de Cristo, podrá decir como Pablo: ¿quién es suficiente para esto? Nadie. Pero ¿sabes qué? Prosigo la meta del supremo llamamiento. No por él, no por su valor, sino por el valor de Cristo. Hace falta reeducar nuestra mente para esto. Porque tenemos tendencia a caer en cualquiera de los dos extremos. O no sentirnos competentes y por tanto abandonar el ministerio, o disminuirlo, o sentirnos competentes y pensar que lo hacemos por nuestras propias habilidades y entonces no depender de Dios. Pero el equilibrio perfecto, el equilibrio de Pablo, es: no soy suficiente, no soy competente, pero estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Fuerza en la debilidad. Este es el modelo. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo del gran Pablo que hemos visto en todo el libro de Hechos, que parecía un superhombre, ¿verdad? Superándolo todo. Pues este superhombre es alguien que dice: no soy competente. Este es el valor de Cristo. Este es el valor de Dios. Capacitar para el ministerio a los que no somos capaces. Y para depender de Él, tenemos que seguir sin sentirnos capaces y dejarnos guiar por Él. Versículos del 6 al 11. Dice: el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y aquí viene la frase del principio: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria, el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Una primera lectura de esto lleva a cuestionar: Pablo, ¿de verdad escribías claro? Pero sí, escribía claro. Pero aquí uno dice: ¿what? ¿Qué me estás diciendo? Veremos que se puede entender y que además es precioso lo que está diciendo. Pablo empieza aquí presentando lo que es el nuevo pacto. Él dice, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto. Y ahora pasa a explicarnos cómo es este nuevo pacto. Fijémonos, voy a leer lo que dice sobre este nuevo pacto. Versículo 6 es del Espíritu y además vivifica.
En el versículo 8 pone que es del ministerio del Espíritu. En el versículo 9 pone que es el ministerio de justificación. En el versículo 10 pone que es con una gloria más eminente. Y en el 11, lo que permanece. Y Pablo está contrastando esto con otro pacto. Según el versículo 6, hay este nuevo pacto del Espíritu que vivifica. ¿Respecto a qué? Respecto a la letra, que la letra mata. Sigue diciendo de este antiguo pacto, ministerio de muerte con letras en piedras. Versículo 7. Versículo 8, hablando del nuevo pacto, habla del ministerio del Espíritu y ministerio de justificación y lo contrasta con ministerio de condenación. Versículo 10, este nuevo pacto de una gloria más eminente y del antiguo pacto fue glorioso. Habla de pasado. Y versículo 11, lo que permanece, nuevo pacto, respecto a lo que perece, antiguo pacto. ¿Cuál es este ministerio de muerte con letras en piedras? Está hablando, obviamente, de lo que es la ley de Moisés. La ley que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. ¿Por qué? Porque fue escrito con letras en piedra. Y todavía tenemos más evidencia de ello si vemos a lo que hace referencia respecto al rostro de Moisés, que se tuvo que cubrir. En Éxodo 34, los versículos del 29 al 35, tenemos cómo Moisés está en el monte Sinaí, está allí durante 40 días, recibiendo lo que son las instrucciones de Dios, recibiendo en tablas con letras los mandamientos, y cuando Moisés desciende del monte, después de estar 40 días en la presencia de Dios, cuando Moisés desciende, su rostro brillaba, de tal manera que tuvo que taparse por la gloria que manifestaba, porque los demás del pueblo no podían verle debido a la gloria que estaba manifestando. Y se tapó. Pero esta gloria, después de estar 40 días en el monte, fue desapareciendo, poco a poco, hasta que otra vez las personas del pueblo podían ver a Moisés sin que fuera necesario que se tapara el rostro. Tuvo gloria, pero la gloria fue disminuyendo. Esto es otro indicativo que nos enseña, sin lugar a dudas, de que cuando aquí está hablando de la letra puesta en piedras, está hablando del antiguo pacto, porque es lo que Dios dio a Moisés en el Sinaí cuando descendió mostrando la gloria. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la letra mata, pero el Espíritu vivifica? ¿Qué significa la letra? La letra es la ley escrita en las tablas del Antiguo Testamento. Y a través de esta ley escrita en las tablas del Antiguo Testamento, nadie podrá salvarse. Absolutamente nadie. Porque lo que hace esta ley es poner de manifiesto
que no somos capaces de cumplirla, pero no pone una solución para cuando no la cumplimos. Por lo tanto, esta ley, que en sí es buena, a lo que nos lleva es a la muerte. Porque vemos la ley y no la podemos cumplir. Por lo tanto, la letra, la ley, mata. Pero el Espíritu vivifica. ¿Qué es el Espíritu? El nuevo pacto. El pacto en el que estamos ahora. Fijémonos cómo lo ha descrito en el versículo 9, lo define como ministerio de justificación. Y este es el ministerio del Espíritu. ¿Cuál es este ministerio de justificación? Es el nuevo pacto, que es aquello de lo que nos está hablando Pablo, porque es lo que nos está explicando. Hemos sido hechos ministros de un nuevo pacto. Ahora os explico cómo es este nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Por lo tanto, la letra mata, la ley, aunque es buena, nos lleva a la muerte porque no nos da una solución para estar delante de Dios sin mancha. Pero el Espíritu, el nuevo pacto, el Evangelio vivifica porque nos aporta la posibilidad de estar justificados, ministerio de justificación, delante de Dios. La letra mata, la ley del Antiguo Testamento no nos lleva a la vida con Dios, sino a la muerte, pero el nuevo pacto nos vivifica, porque nos da la solución para estar con Dios. ¿Entendemos? Lo que está diciendo aquí no estudies y deja guiarte por el Espíritu, nada más lejos de la realidad, solo hay que leerlo un poquito. Lo que está diciendo aquí con la letra mata es la ley escrita en el Antiguo Testamento no nos va a salvar. Pero el nuevo pacto sí nos salva. El antiguo pacto no, el nuevo pacto sí. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La letra, la ley, no nos va a salvar porque no la podemos cumplir. Pero el ministerio de justificación del nuevo pacto nos vivifica, nos da vida. Porque en Cristo, que es lo que está diciendo, sí somos justificados. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Podríamos traducirlo así. El antiguo pacto no nos da una solución para nuestro pecado, pero el nuevo pacto sí. En el antiguo pacto, si hubiéramos quedado ahí, estaríamos muertos delante de Dios. Pero en el nuevo pacto tenemos al Espíritu. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero además de esto, dice que la gloria del antiguo pacto fue temporal. La gloria que mostraba Moisés cuando bajó de Sinaí se fue apagando, poco a poco. Y si esa gloria se fue apagando poco a poco, nos dice que eso era temporal. Y si eso era temporal, nos está indicando que tenía que venir algo mejor que fuera eterno. ¿Y qué es eso mejor que es eterno? Cristo. Y el hecho de que a través de Él podamos ser justificados. Esta gloria, la gloria de Cristo, no termina. Es permanente, es eterna. La de Moisés terminó,
pero la de Cristo no termina, es eterna. Hay dos tipos de corazones. Solo hay dos tipos de corazones. Uno es el corazón de carne. Y con corazón de carne quiere decir que es aquel corazón que tiene el Espíritu de Dios dentro. Es lo que nos está definiendo aquí Pablo. El otro corazón es el corazón de piedra. Y este corazón es igual que las tablas de piedra que tenían la ley. Esas tablas no pueden llevar delante de Dios a nadie. Este corazón de piedra lleva a la muerte. Lo que la Biblia llama la muerte segunda, la muerte eterna. Y si uno quiere saber qué tipo de corazón tiene, lo que no debemos de hacer es hacernos una ecografía para ver si tenemos aquí dentro una piedra o tenemos músculos que laten. Porque todos encontraremos músculos que laten. Por tanto, esta no es la manera de evaluar nuestro corazón. La manera de evaluar nuestro corazón es si estamos en Cristo, como Pablo ha dicho, a Dios en Cristo, o si no estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, nuestro corazón es de piedra y lo que tiene delante son unas placas de piedra con la ley que no cumplimos. Y lleva a un futuro de muerte. No hay más solución. Pero si alguien está en Cristo, y esto lo que quiere decir es que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, que ha muerto por sus pecados y que ese sacrificio es válido para borrar nuestros pecados. Si alguien cree esto de forma consciente, si además es alguien que muestra esto, esta persona tiene un corazón de carne. A pesar de muchos errores, como tenían los corintios que tuvieron muchísimos errores, pero a pesar de todos esos errores, tiene un corazón de carne. Y en ese corazón de carne vive el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios vivifica. Solo hay estos dos corazones: carne o piedra. Y Pablo ha sido hábil antes y ya ha hablado de esto en el texto que hemos leído en el versículo 3. Aquí les dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. ¿Y cómo dice que está escrita? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Dónde? En tablas de carne del corazón. Él ya estaba introduciendo aquí aquello de lo que iba a hablar después. ¿Tablas de carne o tablas de piedra? ¿Muerte o vida? ¿Justificación o condenación? No hay más opciones. Y aprendemos que no hay que ser perfecto para tener un corazón de carne, sino que lo que hay que tener es confianza en Cristo. Pues que Dios nos ayude. En primer lugar, para que seamos cristianos que no son como la policía secreta, sino que se nos vea de lejos. En segundo lugar, para que llevemos a cabo los ministerios que tenemos que hacer, no porque seamos los mejores, sino porque Cristo es el que nos hace competentes. Y en tercer lugar, que tengamos un corazón dócil a lo que Dios quiere. Y eso significa, en primer lugar, recibir a Cristo. Pues que Él nos ayude.